El viento soplaba fuerte aquella tarde en Jerusalén. Las calles de piedra llevaban los reflejos de una ciudad en constante movimiento. Mercaderes anunciaban sus especias. Niños corrían entre las barracas, y sacerdotes murmuraban preces en el templo. En medio de esa agitación, un hombre caminaba con pasos firmes pero mirada distante. Su nombre, Azarías, un nombre común, pero que llevaba un peso que pocos comprendían. Dicen que era hijo de Oded, un profeta antes que él, un hombre que conocía bien las penas y desafíos de ser la voz de Dios en tiempos difíciles. Pero Azarías no era solo hijo de un profeta. Él llevaba algo que no podía ser visto, pero que era sentido por aquellos que cruzaban su camino. Su presencia era inquietante para algunos y un alivio para otros. El reino de Judá ya había experimentado días de gloria y días de desgracia. Ahora, bajo el reinado de Asa, oscilaba entre la devoción y la negligencia. Había quienes temían a Dios, pero también había aquellos que, en las sombras de los callejones estrechos, levantaban altares para deidades extranjeras. Asa no era un rey perverso, pero su corazón aún necesitaba algo que solo un verdadero hombre de Dios podía mostrarle. Y fue así que Azarías fue llamado, no en medio de truenos o visiones espectaculares, sino por el soplo silencioso del Espíritu que lo impulsaba a hablar. Su tiempo había llegado. Aquel día, la ciudad parecía más ruidosa de lo normal. Asa volvía de una gran victoria sobre los etíopes, trayendo consigo el brillo de la conquista, los despojos de la guerra y un aura de confianza que pocos se atrevían a cuestionar. Azarías observaba desde lejos el movimiento de la ciudad. El pueblo vibraba con la victoria. Los soldados marchaban con los trofeos de la batalla. Y el propio rey Asa, montado en su caballo, exhibía la expresión de un hombre que conocía el sabor del triunfo. Pero Azarías veía más allá de lo que los ojos comunes podían ver. Él sabía que la guerra contra los etíopes no era la mayor batalla que Asa enfrentaría. No, la verdadera lucha no estaba en el campo de batalla, sino en el corazón del rey y de su pueblo. Fue entonces que algo dentro de él se encendió, como una llama. El llamado no vino en palabras audibles, ni en una visión arrebatadora. Fue un peso, un ardor en el pecho, un impulso que lo hizo dar un paso al frente. El Espíritu del Señor lo tomó, y sin dudarlo, siguió en dirección al cortejo real. Asa estaba rodeado de oficiales y sacerdotes, absorbiendo los elogios y los aplausos de la multitud. Pero antes de que pudiera seguir adelante, una voz resonó en medio de la plaza. «Escúchame, Asa, y todo Judá y Benjamín». El murmullo cesó. Los soldados se miraron entre sí. Los sacerdotes fruncieron el ceño. ¿Quién se atrevía a interrumpir la marcha del rey? Asa giró el rostro. Sus ojos se encontraron con los de Azarías, y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. «El Señor está con vosotros, mientras vosotros estáis con Él. Si lo buscáis, lo hallaréis, pero si lo abandonáis, Él también os abandonará». Aquellas palabras cayeron sobre el aire como una espada afilada. La multitud, antes llena del fervor de la victoria, ahora murmuraba con duda. No era ese el mensaje que esperaban escuchar aquel día. Azarías respiró hondo. No había terminado. El silencio que se apoderó de la plaza era tan pesado que se podía escuchar la respiración de los soldados. El pueblo, antes lleno de entusiasmo por la victoria, ahora estaba dividido entre la admiración y el malestar. Algunos se preguntaban, ¿quién era aquel hombre que se atrevía a hablarle al rey con tanta audacia? Otros, aquellos que conocían las historias de los antiguos profetas, sintieron un escalofrío en la espalda. Azarías se mantuvo firme. Sus ojos no se desviaron de los de Asa. Él sabía que la verdad no siempre era recibida con aplausos. Pero su papel no era agradar o adular. Su papel era hablar. En los tiempos antiguos, Israel se quedó sin el verdadero Dios, continuó él,
su voz sonando como un trueno en medio de la multitud. Se quedó sin sacerdotes que enseñaran, sin ley que guiara. En aquellos días, todos andaban errantes, perdidos, sin dirección. Había gran angustia en toda la tierra. Nación contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios los afligía con toda clase de tribulaciones. Aquellas palabras, aunque cargadas de advertencia, no eran solo una alerta. Eran un espejo, un reflejo de lo que ocurría ahora, en los callejones sombríos donde se levantaban ídolos silenciosos, en los corazones de aquellos que, aunque vivían en Judá, aún estaban lejos del Señor. Algunos en la multitud comenzaron a inquietarse. Un hombre carraspeó. Una mujer desvió la mirada. Sabían que Azarías no hablaba de historias lejanas, de un pasado enterrado. Hablaba de ellos. Hablaba de ahora. Asa, aún montado en su caballo, no respondió de inmediato. El peso de las palabras del profeta aún resonaba dentro de él. Pero Azarías no había terminado. Él sabía que la advertencia no bastaba. Era necesario mostrar un camino, un llamado a la acción, y fue exactamente lo que hizo. Azarías dio un paso al frente. Él sabía que las palabras que había dicho ya habían echado raíces en los corazones de aquellas personas, pero aún no era suficiente. El espíritu ardía dentro de él, y el mensaje debía ser completo. Él levantó la mano como quien sostiene el tiempo en el aire, y su voz resonó de nuevo. Pero vosotros, sed fuertes y no desmayen vuestras manos, porque vuestra obra tendrá recompensa. Aquellas palabras cayeron como un bálsamo sobre la tensión que flotaba en el aire. No era solo una alerta, era un llamado a la valentía, una invitación para que Asa y el pueblo de Judá se levantaran y hicieran lo correcto. La advertencia había llegado con peso, pero ahora había algo más: esperanza. Los ojos del rey brillaron por un instante. Él conocía la historia de sus antepasados. Sabía cómo su propio padre, Abías, había luchado para mantener a Judá firme en la fe. Pero también sabía cómo los corazones eran volubles, cómo las personas se desviaban fácilmente. Ahora, frente a un profeta que hablaba con tanta autoridad, Asa sintió un calor diferente en el pecho. Él no era un rey malvado. No era como los gobernantes de Israel, que hacía mucho se habían rendido a la idolatría. Pero, ¿había hecho lo suficiente? ¿Había, en el fondo, su victoria sobre los etíopes lo cegado ante un enemigo aún mayor? ¿El olvido de Dios? Azarías mantuvo los ojos fijos en el rey. Él podía ver la batalla que ocurría dentro de él. Ahora era el momento de la decisión. Asa podría simplemente seguir con su vida, olvidar aquellas palabras como tantas otras antes que él, o podría hacer algo que pocos reyes habían hecho antes. Entonces, en un gesto inesperado, Asa tiró de las riendas de su caballo y descendió al suelo. El pueblo contuvo la respiración. ¿Qué haría ahora? El sonido de las botas del rey Asa tocando el suelo resonó en la plaza. El pueblo, hasta entonces, sumido en silencio, murmuró en voz baja, como si acabara de presenciar algo raro, casi sagrado. No era común ver a un rey desmontar de su caballo en medio de una multitud, especialmente frente a un profeta que le hablaba con tanta audacia. Pero Asa no se preocupó por las miradas a su alrededor. Algo dentro de él había sido despertado. Caminó lentamente hasta donde estaba Azarías. Sus ojos estaban cargados de algo diferente, algo que no se veía todos los días en los gobernantes de Judá. Era comprensión, era arrepentimiento, era la conciencia de que necesitaba cambiar. ¿Qué debo hacer? La voz del rey no era la de alguien que pedía consejos comunes, sino la de alguien que entendía que estaba en una encrucijada. Azarías observó al rey por un instante antes de hablar. Quita los ídolos. Derriba los altares extraños. Restaura el altar del Señor. Las palabras no eran solo órdenes. Eran un desafío, un llamado a la acción que exigía más que buena voluntad. Exigía coraje.
porque quitar los ídolos no era solo un acto simbólico, era tocar aquello a lo que el pueblo se había acostumbrado. Era desafiar costumbres, era enfrentarse a tradiciones corruptas y despertar la ira de aquellos que preferían un Dios distante y silencioso. Asa respiró hondo. Él sabía lo que eso significaba. Sabía que no todos lo aceptarían de buena gana. Pero allí, frente al profeta, algo ya estaba decidido en su corazón. El rey se volvió hacia sus oficiales, su voz ahora firme, llena de autoridad. Reúnan al pueblo. Tenemos mucho trabajo por hacer. La noticia corrió por la ciudad como fuego en paja seca. Hombres y mujeres se preguntaban si eso era real. Judá estaba a punto de cambiar, pero no todos estaban listos para ese cambio. En cada calle, cada aldea, cada casa, la gente susurraba la misma pregunta: ¿el rey realmente destruirá los ídolos? Para algunos, era un soplo de esperanza. Para otros, un golpe directo a sus creencias y costumbres. El miedo y la expectativa se mezclaban en el aire, como nubes cargadas antes de una tormenta. En el día señalado, el pueblo se reunió frente al gran altar del Señor. Hombres, mujeres, niños, todos estaban allí, atentos, ansiosos. El sonido de las antorchas crepitando en el viento de la noche parecía amplificar la tensión en el aire. En el centro de la multitud, Asa permanecía en silencio, observando todo con una mirada decidida. A su lado, Azarías estaba inmóvil, como si supiera que ese momento no era solo un evento, sino un punto de inflexión. El rey levantó la mano y la multitud enmudeció. Su voz resonó firme, sin vacilar. Hoy, ante el Señor, hacemos un pacto. Buscaremos a Dios de todo corazón y con toda el alma. Quien lo abandone será arrancado de entre nosotros. Un escalofrío recorrió la multitud. Eso no era un discurso común. Era un compromiso serio. Un voto que no podía romperse sin consecuencias. Entonces, lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Un grito rompió el silencio. Primero uno, luego otro, y otro más. El pueblo comenzó a clamar, a celebrar, como si una corriente invisible de poder hubiera pasado por todos. Hombres cayeron de rodillas, mujeres lloraron, niños se aferraron a sus padres. El sonido de los instrumentos comenzó a resonar, y pronto toda Judá estaba adorando a Dios como no lo había hecho en mucho tiempo. No todos en Judá celebraron los cambios que Asa impulsó. Mientras el pueblo se reunía para adorar a Dios y los altares paganos caían, en los callejones oscuros de Jerusalén se tejían murmullos de descontento. Para muchos, la destrucción de los ídolos no solo significaba el fin de prácticas religiosas, sino también la pérdida de un modo de vida. Sacerdotes paganos, artesanos que esculpían imágenes y comerciantes que vendían ofrendas, veían cómo sus fuentes de ingresos se desvanecían junto con los altares derribados. Aunque Asa estaba decidido a purificar Judá, no todos estaban dispuestos a aceptar este nuevo rumbo. Con el tiempo, Asa comenzó a confiar más en sus propias estrategias que en Dios. La victoria sobre los etíopes y la purificación del reino lo habían llenado de confianza, pero esa confianza se transformó en autosuficiencia. Cuando Baasa, rey de Israel, amenazó con invadir Judá, Asa optó por una solución política en lugar de buscar la guía divina. Usó los tesoros del templo, incluyendo oro y plata consagrados, para sobornar a Ben-Hadad de Siria. El plan funcionó. Ben-Hadad atacó a Israel por la retaguardia, obligando a Baasa a retroceder. Judá estaba a salvo, pero a un alto costo espiritual. Azarías, el profeta que una vez había confrontado a Asa con valentía, vio en esta alianza un alejamiento peligroso de la fe. Sabía que confiar en alianzas humanas en lugar de en Dios era un error que tendría consecuencias. Sin embargo, Asa ya no escuchaba a los profetas. Su corazón, que una vez había sido humilde y dependiente de Dios,
ahora estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. Los años pasaron, y Asa enfermó gravemente, de los pies. La enfermedad lo limitaba, pero en lugar de volverse a Dios en busca de sanación, confió únicamente en médicos y curanderos. Azarías intentó acercarse al rey una última vez, llevando un mensaje de arrepentimiento y restauración, pero las puertas del palacio estaban cerradas para él. Los guardias, siguiendo órdenes del rey, lo rechazaron con miradas frías. Asa murió sin haber restaurado su relación con Dios, y Judá lo lloró como a un gran rey. Aunque Asa no terminó como comenzó, las palabras de Azarías no cayeron en el olvido. A través de las generaciones, su mensaje siguió vivo, recordando a Judá que la verdad, aunque incómoda o rechazada, siempre deja una semilla. Azarías no vivió para ver el fruto completo de su labor, pero su fidelidad como mensajero de Dios demostró que las decisiones tienen consecuencias y que la voz de la verdad nunca se pierde en el tiempo. La historia de Asa y Azarías es un recordatorio poderoso de que, aunque podemos comenzar bien, mantenernos fieles requiere humildad y dependencia constante de Dios. Las alianzas humanas y la autosuficiencia pueden ofrecer soluciones temporales, pero solo la fe en Dios trae verdadera seguridad y paz. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.